¿Cuál es un secreto oscuro de un pueblo pequeño? En mi ciudad todos pensaban que el maestro de música de la escuela primaria era un cerdo. Y hace unos años fue arrestado. La escuela nunca nos dijo por qué lo arrestaron, pero todos sabían por qué. Resulta que estaba buscando porquería infantil en las computadoras de la escuela. Cuando estaba en primer grado, el profesor de gimnasia fue despedido por abusar de niñas. Algunos de los padres fueron y hablaron con él y lo asustaron tanto que desapareció, dejó todas sus cosas y todo. Era de mediana edad antes de darme cuenta de que probablemente debería preguntarme en qué tierra está enterrado. Hay unas viejas minas abandonadas, minas minerales, cuevas artificiales a un lado de una montaña, cerca de mi ciudad, donde los niños iban a fumar hierba y besarse antes de que pusieran puertas metálicas sobre ellas. Cuando estaba en la preparatoria hubo un gran caso en el cual desapareció un policía, con auto y todo, mientras estaba trabajando. Simplemente no apareció en el cambio de turno. Esto fue antes de GPS y teléfonos inteligentes, etc. La gente pensaba que había sido asesinado por miembros de pandillas o algo así. No había pandillas en la ciudad, pero todos estaban convencidos de que vinieron de la gran ciudad más cercana para cometer crímenes. Finalmente anunciaron que lo habían encontrado, fue muerte accidental, muy triste. Esposa y niños pequeños, etc. Lo que no apareció en las noticias, pero todos lo sabían de boca en boca. Él y la esposa de otro policía estaban teniendo una aventura y los encontraron en su patrulla en una de las minas, muertos por envenenamiento por monóxido de carbono. Cuando era bombero, teníamos un pirómano en la ciudad. Caminaba por la noche hasta que encontrara una puerta de garaje que estuviera abierta, y luego comenzaba un incendio en el garaje. No importaba si los residentes estaban en casa o no. No teníamos pistas aparte de que era un estudiante universitario, ya que había un patrón de los incendios que se detenían durante las vacaciones de invierno y verano. La policía, el departamento de bomberos y los niveles más altos del gobierno local trabajaron para mantener en secreto la naturaleza de los incendios, ya que estaban preocupados por cómo afectaría la imagen de la ciudad. Entonces, en lugar de decirle a la gente que cerraran sus mugres puertas de garaje por la noche, casi 20 familias perdieron sus hogares. El pirómano nunca fue atrapado, y presumiblemente todavía está encendiendo fuegos en alguna otra ciudad. Hermano y hermana dormían juntos. Todos se enteraron, la hermana desaparece por casi 10 años. Se rumoreaba que se había suicidado por vergüenza. De la nada apareció un día, pensando, esperando, que todos habíamos olvidado. Nadie lo olvidó, pero nadie lo menciona tampoco. Al lado de mi pueblo, había un establo con una docena de vacas muertas y muy apenas vivas, de pie en un metro literal de sus propios excrementos. Los vecinos afirmaron que no notaron nada, que el granjero no parecía inusual, pero escuché que todos sabían que estaba descuidando completamente a esos animales, que era un alcohólico y que amenazó a sus vecinos con incendiar sus granjas si se atrevían a informar algo. Las vacas sobrevivientes ahora están bien y se las quitaron. Una abuela extremadamente rica tuvo una aventura con un chico que trabajaba en su piscina. Él terminó la relación y ella accidentalmente lo atropelló y lo mató. No recuerdo si ella realmente cobró un cargo por ello, pero no fue a la cárcel. La familia sabe que fue intencional, y habla de ello con indiferencia como: no molestes a la abuela, ella atropelló al último hombre que la cruzó. Pequeña ciudad del Reino Unido. Un hombre fue llevado al hospital, muere a su llegada. Las noticias locales anunciaron que la policía buscaba hablar con testigos y luego anunciaron que la policía lo actualizó a una investigación de asesinato. Unos días después, algunos tipos son arrestados en relación con el caso. Pasan un par de meses y son sentenciados a prisión por asesinato. Eso es todo lo que se hizo público. Algunos amigos que tienen familiares que trabajan en el hospital local escucharon que la víctima tenía heridas infligidas con taladro eléctrico en cada articulación de su cuerpo. Grappevine dice que había agredido a la hija menor de edad de uno de los tipos que luego lo asesinaron. Hay una ojiva nuclear sin explotar, una blip de hidrógeno, en un pantano a 48 kilómetros de aquí, y ha estado aquí desde la década de 1960. Siempre fue un rumor loco hasta que el Departamento de Defensa lo confirmó en 2012. Aparentemente, de vez en cuando vienen a buscarlo. Está en Goldsboro, Carolina del Norte. El sacerdote de mi pequeño pueblo mudó parroquias a mi iglesia hace unos años, parecía normal, ¿sí?
No fue hasta hace unos meses cuando descubrimos que estaba durmiendo con una mujer casada de la nueva parroquia en la que estaba. La mujer tenía hijos que asistían a la escuela y su esposo finalmente se enteró, llamó a la iglesia y básicamente se desvaneció. Descubrí recientemente que se mudó de su primera parroquia porque también estaba durmiendo con feligresas allí, pero querían mantener la discreción y cambiaron su parroquia. Vivo en un pueblo súper pequeño, veo a todas las mismas personas constantemente. Y en los años 80 había un grupo de chicos con los que mi madre fue a la escuela secundaria con los que se rumoreaba que habían matado a este pobre anciano en la ciudad y robaron su casa a ciegas de drogas y buenas pertenencias. Salieron limpios a excepción de que uno de los idiotas decidió hacer número 2 en el fregadero. La policía recolectó la muestra, pero en ese momento no había tecnología para averiguar a quién pertenecía la heces. Unos 10, 15 años después, finalmente tuvieron la tecnología y probaron esa muestra. Descubrieron a quién pertenecía y el tipo terminó en prisión después de salirse con la suya durante tanto tiempo. Mi ciudad natal tiene un drogadicto famoso, es decir, todos saben quién es él, ha vivido allí durante 70 años y sus crímenes son chismes de la ciudad. La mayoría de las veces son cosas pequeñas. Bicicletas robadas, y una vez una canoa, que deja en donde sea, viviendo en un parque cuando no tiene ganas de irse a casa por unos días, cosas así. Es visto principalmente como un personaje inofensivo y divertido. Su cerebro está gravemente dañado después del uso de drogas duras desde su adolescencia. Lo que rara vez se menciona es que cuando todavía tenía una casa, solía robar perros y matarlos a golpes en su sótano. Al crecer, nuestro alcalde tenía 2 hijos adolescentes y un bebé. Era de conocimiento común que el bebé era hijo de sus 2 hijos. Era solo una de esas cosas de las que la gente no hablaba. Después de que dejó el cargo, su hija también dio a luz a un niño de él. Y no crecí en Alabama. Un niño de mi grado intentó robar a una anciana. Creo que tenía 98 años y vivía sola. Un día, después de la escuela, fue a su casa y entró por la puerta trasera. Aparentemente no iba a ser robada sin pelear y tenía un arma con ella. Cuando fue a desarmarla, el arma se disparó y rompió una ventana. Le quitó el arma y la estranguló hasta la muerte. Él comenzó a entrar en pánico y la metió en un armario para que nadie la encontrara. 1 o 2 semanas después, los vecinos llamaron a la policía porque algo olía horrible y la policía llegó y encontró su cuerpo. Supongo que el niño volvió y trató de hacer que fuera más fácil esconder el cuerpo cortándolo y colocando las piezas por toda la casa. Cuando la policía finalmente recuperó todos los restos, la autopsia mostró que podría haber sido blipiada. El niño acaba de recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En los años 80, cerraron la antigua escuela secundaria de mi ciudad y construyeron una nueva bastante cerca. Debido a que el edificio no estaba tan deteriorado, dejaron que los equipos de ligas pequeñas, grados 2 a 6, practicaran en la vieja escuela y dejaran a los niños grandes solos en la nueva escuela. No estoy seguro de cómo, pero comenzó un rumor de que había un club satanista debajo del gimnasio. Las personas afirmaron que podían escuchar cánticos y ruidos fuertes de golpes debajo del piso y asustó a todos, por lo que la escuela dejó de usarlo. Descubrí la verdad recientemente por la madre de mi amigo. Aparentemente, algunos lugareños dirigían un club de swingers allí y ella lo sabía porque una vez fue solo para ver cómo era. Se detuvieron después de que las personas comenzaron a contraer el VIH. Un chico saltó de un edificio muy alto en mi ciudad natal. Gobernó como un suicidio, pero se rumorea que fue forzado a saltar, o tirado físicamente del edificio, debido a sus tratos con el crimen organizado. Así es como funciona la mafia. La casa del diablo. Había estado alrededor de mi ciudad natal durante décadas. Bastantes generaciones diferentes de niños tenían sus propios mitos. Tuve un profesor de inglés que fue a la misma escuela a finales de los 80. Para entonces estaba vacante, pero alguien había pintado un pentagrama en la pared. Tenías que saber dónde estaba, y detenerse en la antigua carretera que llegaba a la ciudad en cierto punto. No había camino de entrada ni nada, pero se podía ver una puerta si supieras dónde buscar. Luego entras un poco en el bosque y ¡bam!, casi aparece de la nada en ti. Así de bien estaba escondida. En su mayor parte, cada clase de secundaria tendría un par de personas que se aventurarían a verla y dejarían su propia marca pequeña. Todos estaban seguros de que los satanistas o las brujas se reunían allí ocasionalmente. Pero más tarde, descubrí la verdadera historia por mi papá.
Le pregunté, pero no hizo la conexión entre el propósito original de esa casa y los mitos posteriores hasta que se lo mostré. La razón por la que se construyó la casa escondida fue por la hija lesbiana de un antiguo granjero rico. No tenía el corazón para repudiarla, así que la escondió allí a fines de los años 60. Debido a los años 60, hubo algunas fiestas salvajes y las chicas se convirtieron al lesbianismo, léase, ya sabían muy bien que eran homosexuales, por lo que esa pequeña ciudad del sur asumió que el demonio estaba detrás de eso. El alcalde local de nuestro pequeño pueblo había blipeado a su hija de 23 años durante años, comenzando cuando tenía 7 años y terminando cuando tenía 23 años y finalmente se lo contó a alguien. De alguna manera logró ganar las próximas elecciones y todavía es alcalde. Editar. Debo mencionar que algo bueno salió de la historia. Una vez que se convirtió en noticia de moda en la ciudad, ella terminó mudándose a un nuevo país para comenzar su vida. Terminó conociendo a un chico súper rico que es amable con ella y la cuida. Ahora es una ama de casa y su hombre la trata con un estilo de vida lujosa. Le deseo lo mejor. En mi ciudad natal, una chica de veintitantos años estaba viendo a un hombre mayor. La mayor parte del pueblo la acosó tanto que finalmente se suicidó. Solo unas pocas personas se presentaron al funeral, la mayoría de su familia ni siquiera se presentó, debido a la vergüenza o la ignorancia. Esto fue en un pequeño pueblo, generalmente administrado por media docena de grandes nombres familiares que casi actúan como familias barra carteles de la mafia sureña. Si estás relacionado con una de esas familias, en sentido figurado puedes salirte con asesinatos, y, a veces, literalmente. Años atrás, uno de los lugareños supuestamente estaba cazando venados y bebiendo, y notó a un tipo no de por aquí montando a caballo en el bosque. Simplemente le disparó y lo dejó en el bosque para que muriera, ya sea por burlas y risas, o porque el tipo era de California, como a le gusta decir. Tiende a emborracharse y se jacta de ello con frecuencia, por lo que es más conocido que un secreto. Sin embargo, nunca se ha hecho nada, ya que es de una de las grandes familias en el área y está relacionado con varios oficiales, un ex juez, y una gran parte de la ciudad. Los policías nunca se molestaron en investigar, solo dijeron que fue un tiroteo accidental y que no había evidencia ni sospechosos. La misma historia que contaron cuando algunos niños encontraron a un par de trabajadores migrantes muertos en una zanja de drenaje detrás de la escuela secundaria en mi último año, los policías simplemente dijeron nunca lo sabremos y eso fue todo. Dios, odio ese pueblo. Un chico de mi año de graduación desapareció hace un año. Hubo una búsqueda masiva en mi pequeño pueblo de Columbia Británica Occidental. La gente se volvía loca por la izquierda, la derecha y el centro, todo el asunto. Era un sentimiento extraño, este chico era muy amigo de algunos buenos amigos míos. Después, alguien lo encontró conduciendo cerca de Edmonton, y resulta que se escapó porque embarazó a una chica en mi clase de posgrado. Lo que fue un poco de blip fue como sus padres no mencionaron a la policía que faltaba alguna de su ropa y pertenencias.